Meses atrás yo lo traje acá a la sociedad de jóvenes, pero que es necesario recordarlo, porque muchas veces olvidamos lo que es de edificación para nuestra vida espiritual, pero sobre todo para nuestra vida personal. Recordemos que la Biblia, hermanos, es una de las armas más poderosas que el ser humano puede tener en sus manos. Pero esta arma no tiene eficacia si nosotros no la estudiamos, pero sobre todo si no la ponemos en práctica. Alguien dijo, hermanos, no hay que poner atención a lo que está pasando alrededor del mundo. Pero yo le digo, eso que está pasando alrededor del mundo nos está mostrando a nosotros que Cristo está pronto a venir. ¿Qué está pasando, hermano? Yo le traigo el dato esta mañana. El Congreso de Estados Unidos, yo no sé si usted lo vio, el Congreso de Estados Unidos esta semana ha estado reunido para poder anular el Nuevo Testamento de la palabra de Dios. ¿Escuchó lo que le dije? El Congreso de Estados Unidos esta semana ha estado reunido para poder anular el Nuevo Testamento de la palabra de Dios, porque dicen ellos que el Nuevo Testamento es antisemita. Vaya usted sabe. La cita de esta mañana decía: sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. O sea, yo no voy a estar pendiente de lo que está pasando, sí debo de estar pendiente. Porque esas cosas a mí me están anunciando que Cristo está por venir. Debemos de recordar, hermanos, que cuando Jesús murió, el conflicto mayor de Satanás fue contra Jesús. Cuando Él murió en la cruz, Satanás dijo: lo vencí, pero cuando Jesús resucitó al tercer día, Satanás quedó desenmascarado. Después de eso se vino la iglesia primitiva y comenzó a meter herejía, comenzó a meter un montón de dominaciones dentro de la iglesia, y Satanás dijo: no puedo. Y entonces Satanás, cada vez que está tratando de tocar o de destruir a la iglesia, va hacia sus bases fundamentales. Y como siempre lo digo, no son las iglesias de fuera. El pleito de Satanás es contra la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Amén. La iglesia adventista basa sus creencias fundamentales ¿en dónde? En la palabra de Dios. Entonces el pleito de Satanás ahora ya no era contra el pueblo de Dios, ahora era contra su, ¿cómo se le llama la palabra de Dios? Descendencia. No, hay una, se me ha escapado. La Biblia es la verdad absoluta de Dios. Y por eso Satanás trató de destruirlo. Esta mañana lo estudiamos en la lección. Con la Revolución Francesa dice que miles de personas murieron, millones de ejemplares de estos libros fueron quemados, porque simplemente lo que Satanás buscaba era que silenciar al pueblo de Dios y que ya no pudiera tener este libro santo en sus manos. Usted conoce la historia: Indale, Casodoro de Reina, Cipriano de Valera, mismo Martín Lutero, hicieron esfuerzo para que este libro santo pasara de generaciones a generaciones y llegara hasta nuestras manos. Pero ahora otra vez Satanás ha iniciado la guerra, o ha seguido la guerra contra este libro santo. Busque, hermano, ahí en TikTok. Cuando yo le traigo información, no es un chambre. Cuando yo le traigo información, es información veraz, información certera. ¿Sabe cuál es el problema? Porque muchas veces no nos damos cuenta de lo que está pasando en el mundo, porque nos interesa cualquier otra cosa menos lo que tiene que ver con la salvación. Usted puede ver en TikTok un montón de videos y no le van a edificar su vida espiritual, pero vaya lo que realmente
importa su vida espiritual, busque ahí en TikTok. Estados Unidos está tratando de quitar el Nuevo Testamento a la Biblia y dejar solamente el Antiguo Testamento. Búsquelo, usted lo va a encontrar. Entonces, Jesús le dijo a una persona que sanó. Jesús le dijo: mira, vete a tu casa, pero no le cuentes a nadie. Jesús le dijo: yo me voy a acostar. Y nomás salió de la presencia de Jesús, comenzó a declarar lo que Jesús había hecho. Yo no puedo callar, pero es necesario entender el momento que estamos pasando como iglesia. Para nosotros como iglesia cualquier cosa es relevante menos nuestra salvación. El trabajo, el estudio, el negocio, todo lo que tiene que ver con nuestra vida personal es importante. Pero lo que tiene que ver con nuestra salvación, eso lo dejamos de segunda mano. Hablamos con el hermano ahí en el cuarto de preparación. Yo tengo que contrarrestar los ataques del enemigo. ¿Respaldado en dónde? En la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo dice, así se debe de hacer. La iglesia adventista del séptimo día está pasando por uno de los momentos más difíciles de su historia. Desde que fue fundada en el año de 1863. Muchas iglesias en el mundo este día están celebrando el Día de la Madre. ¿Sí? Lo están haciendo. ¿Y qué pasa con este Día de la Madre? ¿Qué tiene que ver con este mes de la Madre? Le doy un dato de la Iglesia Católica. Dice que este mes es dado a María, la Madre de Jesús. Y en él dice que se recuerdan la aparición de la Virgen de Fátima en Portugal, la aparición de la Virgen en Lourdes en Francia y la aparición de Guadalupe allá en Antepilla. El mes de mayo inicia con la cruz y siguen todos los rosarios, todas las flores de mayo que le llaman, pasando por el 10 de mayo, llegando al 13 de mayo, que es el día que supuestamente la Virgen María bajó de los cielos y que no sé qué y que no sé cuánto. Usted debe de recordar, porque la Biblia así lo dice, que las únicas personas que están en el cielo es Elías, Enoc y Moisés, y los santos que resucitaron con Jesús. María no resucitó porque no había muerto. Los apóstoles no resucitaron porque no habían muerto. Entonces yo no puedo hacer algo tan cierto cuando yo sé que va en contra de la palabra de Dios. Y ahí están enviando invitaciones, el sábado vamos a celebrar el Día de la Madre. Cuando yo celebro el Día de la Madre en la iglesia, estoy haciéndome participante de la Iglesia Católica. Sí. No, hermano, pero aquí usted es muy duro. No, es que la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios no se puede contradecir. La palabra de Dios es y será la única fuente de verdad para el Hijo de Dios. Punto. Entonces entramos al tema esta mañana. Espíritu versus carne. ¿Cuál alimentamos más? Decía la cita que el hermano leía: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Una cita especial que se busca para buscar excusas y cometer pecado. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Usted ha escuchado a los hermanos que dicen: sí, hermano, pero la carne es débil? Usted va donde el hermano y le dice: hermano, ¿por qué se metió con la hermana? Que la carne es débil, hermano. Hermano, ¿y por qué fue a trabajar el sábado? Porque la carne es débil, hermano. Depende de cuál de los dos estemos alimentando, es el que va a ganar en nuestra vida. El espíritu
y la carne. Dos frases que vamos a estar utilizando en esta reflexión de esta mañana. Primero, respondiendo a Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu. Usted conoce la historia de Nicodemo. Nicodemo, a pesar de ser un intérprete de la ley, a pesar de tener una posición especial en el Sanedrín, Nicodemo había dudas en su mente que no lo dejaban tranquilo. Entonces un día, para no perder su posición social, por no perder su estatus social, por no perder su liderazgo en la iglesia, Nicodemo quiso llenar esas dudas y yendo a Jesús, pero no de la forma correcta. Pero lo importante, ¿sabe qué fue? Buscó a Jesús, aunque sea de noche, pero lo buscó. Había unas dudas en Nicodemo que no lograba entender. Había ciertas situaciones en su mente que no lo dejaban estar tranquilo. Más ahora que él estaba presenciando milagros y muchas cosas que Jesús estaba realizando. Entonces Nicodemo va a donde Jesús y le hace ciertas preguntas. Y usted conoce la pregunta típica, ¿no? ¿Y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede volver al seno de su madre? No, Jesús no le estaba hablando de eso. Jesús le está diciendo a Nicodemo: mira, si alguien no nace del agua y del Espíritu, esa persona no puede entrar en el reino de Dios. Cuando hablamos de agua y Espíritu, ¿a qué nos referimos, hermano Cifré? Bautismo. Hermana Ana Ruth, cuando hablamos de agua y Espíritu, ¿a qué nos referimos? Al bautismo. Pero se dan ciertas situaciones, hermanos, que muchas veces nacemos solamente ¿de qué? Del agua. Pero no nacemos del Espíritu. El sermón pasado se lo dije. Justamente el sábado 22 de junio, cae sábado, yo voy a cumplir 28 años de haberme entregado a Jesús. La pregunta es: ¿nací del agua y del Espíritu o he nacido solamente del agua? Jesús lo dijo muy claro, hermano: por sus frutos los conoceréis. Muchos de nuestros hermanos tienen el problema que únicamente nacen del agua y no quieren que el Espíritu Santo trabaje en ellos. Por eso siguen viviendo o seguimos viviendo la misma vida que teníamos antes de conocer a Jesús. Yo conozco hermanos dentro de la iglesia. Que todavía practican las costumbres que practicaban antes de conocer a Jesús. Y conocieron a Jesús hace 20, 30 años. Y todavía lo practican. Todavía comen. Decir una hermana, imagínense ustedes, yo le digo una cosa: muchas veces nosotros como adventistas no tenemos definido cuál es nuestro papel en este mundo. Decía un hermano ayer, nosotros nos mezclamos con esta situación del 10 de mayo porque nuestro negocio nos lo pide, ¿no? Estábamos ahí vendiendo y llega un hermano de la iglesia, no de aquí de San Juan, de otra iglesia, y le dice a mi esposa: mire, dice que es complicado no dejarse con estas cosas. Entonces le dice: ¿por qué? Es que fíjese que si la vecina está comiendo, pues nosotros no la ganas de comer. Le digo: tiene que ver eso. O sea, uno, mire, ahí está, hermano. Tenemos adventistas, Lidia de la Madre enviando mensajes a medio mundo. ¿Sí? Y todavía hay adventistas que tienen el descaro de decir: feliz día de la Madre, Madrecita, yo sé que estás en el cielo, y un abrazo en el cielo. O sea, no tenemos establecidas nuestras creencias. Y es triste, hermano, pero es la realidad de la que está pasando en la iglesia. Pero ¿sabe por qué está pasando eso? Porque estamos dejando de lado la palabra de Dios.
y estamos creyendo más en la palabra de los hombres. Los dos testigos dice la palabra del Señor y dice el Espíritu de profecía que son ¿quiénes? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo vengo y lo digo, ya apareció Bullón diciendo que no son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces yo tengo que contrarrestar los ataques del enemigo que estos hombres están haciendo contra nuestras creencias, porque ese es mi deber, es mi obligación. Entonces dice el hermano, que mire, si la vecina está comiendo, nosotros no tenemos que comer. Le digo a mi esposa, nosotros, el vecino puede estar poniendo música y puede estar haciendo carne, celebrando el Día de la Madre, y vamos a la casa y comemos frijolitos con tres y quesitos, y esa es la comida. Pero ahí estamos en diciembre celebrando Navidad también, los adventistas, porque le estamos dando más carne al cuerpo que espíritu. Porque hemos nacido del agua, pero no hemos nacido del Espíritu. Y cuando usted y yo nacemos solamente del agua, hermanos, estamos en problemas. Yo se lo voy a presentar esta mañana con citas y el Espíritu de profecía. Dice una cita, hermanos, muy importante. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El apóstol Pablo, hay una cita muy impresionante, hermano, en la cual el apóstol Pablo dice: no hago lo que yo quiero hacer, sino que lo que no quiero hacer, eso hago. O sea, si un hombre de Dios, hermano, tenía esa lucha interna, imagínense nosotros. El apóstol Pablo en el camino a Damasco, él pudo ver la luz y pudo escuchar la voz de Jesús que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Tuvo un encuentro con Jesús directo. Y entonces desde ese momento su vida comenzó a cambiar. Pero a pesar de que su vida comenzó a cambiar, él sabía que dentro de sí había una lucha interna en la cual luchaban ¿quiénes? La carne y el espíritu. Por eso dice él: lo que quiero hacer es que mire, hermano, y eso es cierto. Y se lo voy a poner así de sencillo. Usted quiere venir a la iglesia el miércoles y usted se propone venir el miércoles, pero le comienza a doler un pelito, y ¿qué dice usted? Y comienza aquella lucha interna y dice: sí, voy de ahí van 2 pelitos, llegan 3 pelitos, y le comienza a doler. Hay una lucha interna dentro de nosotros que muchas veces no logramos entender lo que está pasando. Mire, yo le voy a poner un caso tan sencillo. El sábado pasado, antepasado, salimos a repartir, ¿no se acuerdan? Fuimos a dar revistas, fuimos a dar libros. ¿Cómo se sentía? Uno se siente bien. Uno se siente andar compartiendo la palabra de Dios con otros. Uno se siente satisfecho que lo que uno ha aprendido y ha conocido lo está enseñando a otros. Y justamente cuando andábamos por ahí en la calle repartiendo, nació una idea. Y la idea nació, y le dije a los hermanos: miren, fíjense que fuera bueno que hiciéramos esto, que trayéramos esto, y que la gente hagamos esto. Y los hermanos bien animados dijimos: sí, también lo vamos a hacer. Pero curiosamente, desde el sábado a este sábado han pasado tantas cosas que el enemigo está tratando de que los planes evangelísticos queden desarmados. Porque a él sabe que cuando uno predica la palabra de Dios, la verdad está llegando a la corazón. Entonces le dice: no. Y comienza aquella lucha, y comienzo yo a entender, el por qué me está pasando, el por qué me va a pasar, y comienza aquel problema, hermanos, y depende del que nosotros estemos alimentando más, nosotros vamos a vencer o vamos a fracasar. Mire, dice esta cita: Mensajes Selectos, tomo 3,
página 217. La felicidad es el resultado de la santidad. Escuchen, la felicidad es el resultado de la santidad y la conformidad con la voluntad de Dios. Los que deseen ser santos en el cielo deberán primero ser santos ¿en dónde? En la tierra. O sea, es que no hay donde esconderse, hermanos. Yo no puedo decirle a usted, hermano, que siga pecando y cuando Cristo venga lo va a transformar. Le estoy mintiendo. Sí se lo puedo decir para alegrarle el oído y que usted se sienta bien conmigo. Y usted puede decir, hermano Carlos es un buen predicador porque es bonito como predica y porque nos da esperanza. Sí, yo le doy esperanza. Le doy esperanza. Que Cristo va a venir por usted si usted se prepara en santidad. Si no, se va a quedar. Y nos vamos a quedar. Porque queremos estar viviendo una vida conforme a nuestra voluntad y no a la voluntad de Dios. Y si queremos ser santos en el cielo, dice el Espíritu de Profecía, Mensaje Selecto, tomo 3, página 217, escrito el 19 de agosto de 1890, si queremos ser santos en el cielo, debemos primero ser santos en la tierra. ¿Están de acuerdo con esa cita? O sea, dice alguien por ahí, ¿cómo voy a poder ir a adorar al cielo si la música que me gusta es la música secular? Y se va y se le pregunta a pastores dominicales y se le dice, pastor, ¿y es malo escuchar la música del mundo? ¿Y sabe qué dice? No. ¿Han visto el video de Dante Guede bailando en un foro de televisión? ¿Lo vieron? Yo me digo, hermano, muchas veces no nos damos cuenta de lo que está pasando. Ahí sale Dante Guede echándose una bachata con una mujer que no sé si es la esposa, no sé. Pero parece moviendo el esqueleto ahí el hombre y la gente, ¿qué es lo que dice? Ah, el hombre está en libertad. Yo me pongo a pensar, si realmente un siervo de Dios debe de estar dando esas demostraciones en el mundo. Pero a la gente le gusta y lo acepta. Esa es la pregunta. Yo no puedo ir a adorar al cielo a un Dios santo si aquí en la tierra lo que me gusta es la música pagana. Yo no puedo, hermanos, ir al cielo con una vida pecaminosa cuando ya lo que voy a ir a hacer es estar delante de un Dios santo. Si la carne con el espíritu no tienen nada que ver. Si yo no aprendo, hermanos, a vivir en santidad aquí en la tierra, le doy el mensaje, no voy a ir al cielo. Porque dice la palabra del Señor, no lo digo yo, sin santidad nadie verá al Señor. Le doy otra cita, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, yo quiero buscarle formas para poder eludir esto, pero no puedo. La Biblia ya sola se explica, ya sola me dice cuáles son los pasos que yo debo seguir. Si yo no vivo una vida en santidad en la tierra, mucho menos podré llegar al cielo. Porque cuando dejemos esta tierra, llevaremos con nosotros el que dice nuestro carácter, y esto significa sencillamente que llevaremos algunas de las características celestiales que nos fueron impartidas en la tierra por la justicia de Cristo. Hermano, usted sabe que Dios le ama. ¿Cuántos saben que Dios los ama? Amén. Pero usted sabe que ese amor un día va a cambiar. Usted sabe que ese amor y esa misericordia un día van a tomar otro rumbo. No para aquellos que hacen la voluntad de Dios, sino para quienes. Para los que no hacen. Para los que no lo hacen. Y entonces cae la cita que está en la palabra de Dios y me dice que Dios es amor y el que no ama no ha conocido a Dios, primera de Juan, pero luego viene otra cita y me dice que Dios es fuego, que es fuego consumidor. Y si yo no aprendí a vivir en santidad aquí en la tierra,